¿Te has preguntado alguna vez por qué, cuando finalmente decides seguir a Cristo de todo corazón, es precisamente cuando todo parece volverse más difícil? Y si te dijera que cada cuesta empinada que estás subiendo en este momento, cada obstáculo que parece imposible de superar, cada momento donde sientes que tus fuerzas se agotan y que no puedes dar un paso más, es exactamente donde Cristo se acerca más a ti. Toma tu mano con una ternura infinita y susurra a tu oído: no camines solo, camina conmigo. Hermano mío, hermana querida, existe un misterio divino que muy pocos comprenden. Las cuestas más empinadas de la vida no son señal de que Dios te ha abandonado. Son la evidencia de que Él te está llevando a alturas espirituales que nunca podrías alcanzar caminando en terreno plano. Piénsalo por un momento. Una cuesta arriba requiere más esfuerzo, más determinación, más fortaleza que caminar en una superficie plana. Pero también te lleva a lugares más altos, te da perspectivas más amplias, te muestra horizontes que son imposibles de ver desde abajo. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos cómo Cristo no solo camina contigo en las cuestas empinadas de la vida, sino que las usa como escalones divinos para elevarte a un nivel de intimidad con Él que transformará para siempre tu manera de enfrentar las dificultades. Te prometo que al final de este video, no solo vas a entender por qué Dios permite que ciertas cuestas aparezcan en tu camino, sino que vas a recibir la revelación de cómo caminar de su mano puede convertir cada dificultad en una oportunidad de crecimiento sobrenatural. Pero necesito que hagas algo por mí. Comenta ahora mismo: hoy decido caminar de la mano de Cristo en mi cuesta, porque al hacerlo estás declarando tu fe en su compañía divina. Dale me gusta a este video, porque así YouTube lo mostrará a más personas que están subiendo cuestas empinadas y necesitan saber que no están solas. Muchas personas encuentran en nuestro contenido el apoyo espiritual que no tienen en otro lugar. Por eso, necesito que participes desde el principio. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que necesitas para transformar tu perspectiva sobre las dificultades que estás enfrentando. Ahora sí, comencemos este ascenso espiritual juntos. Abraham subiendo al monte Moría, cuando Dios te pide lo imposible. Permíteme llevarte a uno de los momentos más desgarradores y transformadores en la historia de la fe humana. Es de madrugada, las estrellas aún brillan en el cielo de Canaán, y un anciano de 100 años se levanta en silencio, con el corazón destrozado, pero con una obediencia que desafía toda lógica humana. Abraham acaba de recibir la orden más incomprensible que Dios jamás le haya dado: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate por un momento estar en los zapatos de Abraham esa noche. Durante 25 años había esperado la promesa de un hijo. 25 años de esperanza diferida, de preguntas sin respuesta, de noches donde Sara lloraba en silencio deseando sentir una vida creciendo en su vientre. Y cuando finalmente Isaac llegó, cuando finalmente pudieron sostener en sus brazos al hijo de la promesa, cuando finalmente pudieron ver materializada la fidelidad de Dios, viene esta orden que parece contradecir todo lo que habían vivido. Puedo imaginar a Abraham esa noche, despierto, mirando dormir a Isaac, ese niño que era la alegría de sus ojos, la culminación de sus sueños, la prueba viviente de que Dios cumple sus promesas. Las lágrimas corriendo por su rostro arrugado, mientras luchaba por entender cómo el mismo Dios que le había dado este hijo, ahora le pedía que se lo devolviera de la manera más dolorosa posible. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has experimentado esos momentos donde Dios parece pedirte que sueltes exactamente aquello por lo que más has orado, aquello que más amas, aquello que representaba su fidelidad en tu vida?
Tal vez has orado durante años por un trabajo y justo cuando lo consigues, circunstancias inexplicables te llevan a tener que dejarlo. Tal vez has pedido a Dios que restaure tu matrimonio y cuando las cosas comenzaban a mejorar, surge una nueva crisis que parece más difícil que la anterior. Abraham se levantó temprano en la mañana. ¿Qué noche habrá pasado? Probablemente no durmió ni un minuto. Probablemente estuvo luchando con Dios, preguntando, cuestionando, pero al final, llegando a esa rendición total que solo los que han caminado profundamente con Dios pueden entender. Se levantó, preparó su asno, tomó 2 mozos consigo y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Piénsalo, él mismo cortó la leña que usaría para el sacrificio de su hijo. Cada golpe del hacha era un acto de obediencia que desafiaba todos sus instintos paternales. Cada pieza de madera que colocaba en el asno era una declaración de confianza en un Dios cuyas maneras no podía entender, pero en cuyo carácter había aprendido a confiar completamente. Y entonces comenzó el viaje hacia el monte Moria. 3 días de camino, 3 días donde cada paso lo llevaba más cerca de lo que parecía ser la destrucción de todo lo que amaba. 3 días donde tenía que mirar a Isaac caminando a su lado, confiado, inocente, sin saber lo que esperaba al final del viaje. 3 días para que su corazón se partiera, se reconstruyera y se partiera de nuevo. Imagínate las conversaciones durante esos 3 días. Isaac, probablemente emocionado por este viaje especial con su padre, haciendo preguntas sobre el sacrificio que iban a ofrecer. Abraham, respondiendo con un dolor en el pecho que apenas podía contener, pero manteniendo una fe que estaba siendo refinada en el fuego más intenso que había experimentado jamás. Y aquí viene la parte que me parte el alma cada vez que la leo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínate ese momento, las manos temblorosas de Abraham mientras ataba a su hijo, los ojos de Isaac, tal vez comenzando a entender lo que estaba sucediendo, las lágrimas que probablemente corrían por el rostro de ambos. Pero aquí está la revelación poderosa que necesitas entender sobre tus propias cuestas empinadas. Abraham había llegado a un lugar de tal intimidad con Dios que pudo obedecer aun cuando no entendía. Hebreos 11:19 nos revela lo que estaba pasando en su corazón, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no estaba actuando como un fanático ciego. Estaba actuando desde una fe que había sido construida a través de décadas de caminar con Dios. Había visto tantas imposibilidades convertirse en realidades en las manos de Dios, que llegó a la conclusión de que si Dios le pedía sacrificar a Isaac, tendría que resucitarlo para cumplir sus promesas. Y justo cuando extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel de Jehová le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». La provisión estaba ahí todo el tiempo. El carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, listo para ser el sacrificio sustituto. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham sacrificara a Isaac. Toda esa cuesta empinada, todo ese dolor, toda esa lucha, era para llevarlo a un lugar de rendición total, donde pudiera recibir una revelación más profunda del carácter divino. Cuando te sientes como si Dios te estuviera pidiendo lo imposible, cuando la cuesta que estás subiendo parece llevarte hacia la pérdida de todo lo que amas, recuerda que Él ya ha provisto el carnero en el zarzal. La provisión está preparada, la salida está lista, pero necesitas llegar al monte para verla. Necesitas subir la cuesta completa para recibir la revelación completa. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh,
que significa Jehová proveerá. Pero nota que no lo llamó así antes del monte. Lo llamó así después de haber subido toda la cuesta, después de haber pasado por toda la prueba, después de haber experimentado la provisión divina en el momento exacto cuando más la necesitaba. Tus cuestas empinadas no son evidencia de que Dios te ha abandonado. Son evidencia de que Él te está llevando a tu propio monte Moriah, donde experimentarás aspectos de su carácter que nunca podrías conocer en terreno plano, donde descubrirás que Él es Jehová Jireh, de maneras que transformarán para siempre tu comprensión de su amor y su fidelidad. David huyendo de Saúl, cuando los que deberían protegerte se vuelven tus perseguidores. Ahora necesitamos adentrarnos en una de las traiciones más dolorosas registradas en las Escrituras. Una historia que resuena en lo más profundo del corazón de cualquiera que haya experimentado el rechazo de aquellos que más amaba. David, el dulce salmista de Israel, el joven pastor que había derrotado gigantes con una honda y 5 piedras lisas, se encuentra corriendo por su vida a través de las montañas rocosas de Judá, huyendo del mismo rey que una vez lo había amado como a un hijo. Imagínate la confusión desgarradora que debía sentir David cada mañana al despertar en cuevas frías y húmedas, recordando los días cuando despertaba en el palacio real, cuando Saúl lo llamaba para que tocara el arpa y calmara su espíritu atormentado. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había hecho mal? Su único crimen había sido servir fielmente, luchar valientemente y permitir que la mano de Dios se manifestara poderosamente a través de su vida. La Biblia nos dice que todo comenzó después de que David regresó de matar al gigante filisteo. Las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando con panderos e instrumentos de música, gritando: «Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000». En ese momento algo venenoso se despertó en el corazón de Saúl: los celos, esa serpiente silenciosa que se desliza en los corazones humanos cuando vemos que Dios bendice a otros de maneras que nosotros deseábamos experimentar. Desde ese día, Saúl miró a David con desconfianza. El muchacho que había sido como un rayo de esperanza en su reino, ahora se había convertido en una amenaza percibida a su trono. Y aquí viene una de las lecciones más dolorosas, pero necesarias que David tuvo que aprender, y que nosotros también debemos aprender. A veces, las cuestas más empinadas de nuestras vidas son creadas no por enemigos externos, sino por personas que una vez nos amaron, personas en quienes confiábamos, personas de quienes esperábamos protección y apoyo. ¿Has experimentado esa traición que corta más profundo que cualquier cuchillo? ¿Has sentido el dolor indescriptible de ser rechazado por aquellos que se suponía que estarían de tu lado? Tal vez un mentor que se convirtió en tu crítico más duro cuando comenzaste a destacar en el área donde él había sido reconocido. Tal vez padres que en lugar de celebrar tus logros espirituales, comenzaron a cuestionar tus decisiones porque no entendían el llamado que Dios había puesto en tu vida. Tal vez hermanos en la fe que una vez te apoyaban, pero que ahora murmuran sobre ti porque Dios está usando tu vida de maneras que ellos deseaban experimentar. Tal vez un pastor o líder espiritual que te abrió puertas al principio, pero que ahora las está cerrando porque siente que tu crecimiento ministerial de alguna manera amenaza su posición. David tuvo que aprender a correr, no porque fuera culpable de algo, sino porque era inocente de todo, excepto de permitir que Dios lo usara. Primera de Samuel 18:14 nos dice algo hermoso pero trágico. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Su única falla era que Jehová estaba con él de una manera evidente, y eso despertaba la envidia en aquellos que habían perdido esa intimidad con Dios.
pero quiero que veas algo extraordinario en esta historia que debe llenar tu corazón de esperanza. David no corrió solo. Primero se le unió Jonatán, el hijo de Saúl, quien arriesgó su propia relación con su padre para proteger a su amigo. Luego se le unieron los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu, y David se convirtió en su jefe. Alrededor de 400 hombres se reunieron con él. ¿Te das cuenta de lo que Dios estaba haciendo? Mientras Saúl perseguía a David tratando de destruirlo, Dios estaba construyendo alrededor de David el ejército que eventualmente lo llevaría al trono. Las cuevas donde David se escondía se convirtieron en escuelas de liderazgo. Los lugares áridos donde sufría sed y hambre se transformaron en aulas donde aprendía a depender completamente de la provisión divina. Durante esos años de huida, David escribió algunos de los salmos más hermosos y poderosos que tenemos. El Salmo 142, escrito en la cueva de Adulam, dice: «Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda». Puedes sentir el dolor en esas palabras, pero también puedes sentir la intimidad profunda con Dios que se desarrolló durante esos años difíciles. David aprendió a conversar con Dios de una manera que nunca había experimentado cuando tenía todo resuelto. Las cuestas empinadas de la persecución se convirtieron en escaleras hacia una relación más profunda con el Todopoderoso. Y aquí viene algo que me emociona profundamente cada vez que lo leo. En 2 ocasiones diferentes, David tuvo la oportunidad perfecta de matar a Saúl. Una vez en la cueva de Engadi, cuando Saúl entró para hacer sus necesidades, y David se acercó tanto que pudo cortar la orilla del manto de Saúl. Otra vez, cuando Saúl dormía en el campamento, y David pudo haber tomado la lanza que estaba junto a su cabecera. Pero en ambas ocasiones, David se negó a tocar al ungido de Jehová. A pesar de todo el dolor, toda la injusticia, toda la persecución inmerecida, David mantuvo su corazón puro hacia Dios y hacia su autoridad constituida. Sus hombres le decían: «Aquí está el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Pero David respondió: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová». ¿Entiendes la profundidad espiritual de lo que estaba sucediendo? David estaba aprendiendo que las cuestas empinadas de la vida no están diseñadas para que tomemos venganza, sino para que desarrollemos carácter. No están ahí para que demostremos nuestra fuerza, sino para que descubramos la fuerza de Dios. No son oportunidades para que nos defendamos, sino para que permitamos que Dios sea nuestro defensor. Cuando finalmente Saúl murió en batalla y David fue coronado rey, no celebró la muerte de su perseguidor. En cambio, escribió una elegía hermosa lamentando la muerte de Saúl y Jonatán, llamándolos más ligeros que águilas, más fuertes que leones. El corazón de David se había mantenido tierno a pesar de años de cuestas empinadas. Las cuestas que estás subiendo ahora, la persecución que estás experimentando, el rechazo que te duele hasta los huesos, no son el final de tu historia. Son el entrenamiento divino para el trono que Dios ya ha preparado para ti. Cada cueva donde lloras se está convirtiendo en una escuela de carácter. Cada lugar árido donde sufres se está transformando en un aula donde aprendes a confiar en la provisión divina. Jesús subiendo al Calvario, el ascenso más difícil de la historia. Y ahora debemos contemplar el ascenso más empinado, más doloroso, más significativo en toda la historia de la humanidad. Jesús cargando su cruz por las calles polvorientas de Jerusalén hacia el monte Calvario. Esta no es solo otra historia bíblica para analizar académicamente. Es el momento donde el amor de Dios se despojó de toda pretensión
y decidió subir la cuesta más difícil que jamás se haya subido, no por su propio beneficio, sino por el nuestro. Imagínate esa mañana temprano en Jerusalén. La ciudad está llena de peregrinos que han venido para la Pascua, pero hay una tensión palpable en el aire. Jesús acaba de pasar la noche más horrible de su vida humana. En Getsemaní había sudado gotas de sangre mientras luchaba con la realidad de lo que le esperaba. Había orado con tal intensidad que un ángel tuvo que venir del cielo para fortalecerle. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego vinieron los arrestos, los juicios farsa, las burlas, los azotes que desgarraron su espalda hasta los huesos. Imagínate a Jesús en ese momento, físicamente destrozado, emocionalmente agotado, espiritualmente cargando con el peso de los pecados de toda la humanidad. Y entonces los soldados romanos le colocan sobre sus hombros sangrantes la viga horizontal de la cruz. Esa madera pesaba entre 30 y 40 kilos, pero el peso físico no era nada comparado con el peso espiritual que ya estaba cargando. En ese momento, Jesús llevaba sobre sí tu depresión, tu ansiedad, tu dolor de corazón, tus errores del pasado, tus temores del futuro. Llevaba la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de todos sus discípulos. Llevaba la incredulidad de aquellos por quienes iba a morir. Y entonces comenzó el ascenso. Juan 19:17 dice simplemente, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Pero detrás de esas pocas palabras hay una historia de amor tan profunda que los ángeles se quedaron sin palabras. Cada paso que Jesús daba, subiendo esa cuesta empinada, era un paso hacia tu libertad. Cada vez que tropezaba y caía, era porque el peso de tu culpa lo hacía tambalearse. Cada gota de sangre que caía al polvo del camino era una gota de esperanza para tu futuro. La multitud lo seguía, algunos burlándose, algunos llorando, algunos indiferentes, pero él siguió subiendo, sus piernas temblando por la pérdida de sangre, sus pulmones luchando por cada respiración, su corazón físico al borde del colapso, pero su corazón espiritual más determinado que nunca a completar la misión de amor más grande de todos los tiempos. Lucas nos cuenta que en el camino había mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, aún en su agonía, se volvió hacia ellas y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Aún en su momento más difícil, aún subiendo la cuesta más empinada de su vida, su corazón seguía preocupado por otros. Puedes imaginarte el amor que eso requiere. Estar experimentando el sufrimiento más intenso posible y aún así tener compasión por otros que ni siquiera entienden lo que está sucediendo. Esa es la clase de corazón que se desarrolla cuando caminas de la mano de Cristo en tus propias cuestas empinadas. Aprendes a preocuparte por otros aun cuando tu propio mundo se está desmoronando. Y entonces llegó el momento cuando su cuerpo humano no pudo más. Los evangelios nos dicen que los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, necesitó ayuda humana para completar su ascenso al Calvario. ¿No te parece hermoso que Dios permita que experimentemos nuestras limitaciones para que otros puedan ser bendecidos al ayudarnos? Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, allí lo crucificaron. Pero quiero que entiendas algo que debe cambiar para siempre, la manera en que ves tus propias cuestas empinadas. Jesús no subió al Calvario como una víctima, subió como un vencedor. No fue obligado a ir, eligió ir. Juan 10:18 dice, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». Él sabía que al final de esa cuesta empinada le esperaba la resurrección.
Sabía que su aparente derrota se convertiría en la victoria más grande de todos los tiempos. Sabía que su muerte traería vida eterna para todos los que creyeran en él. Por eso pudo soportar la cruz, menospreciando el oprobio, por el gozo puesto delante de él. Y aquí viene la revelación que debe llenar tu alma de esperanza indestructible. Cuando tú subes tus cuestas empinadas, tomado de la mano de Cristo, Él ya subió su cuesta por ti. Él ya conoce el final de tu historia. Él ya sabe que lo que parece ser tu derrota se va a convertir en tu victoria más grande. Él ya ve la resurrección que viene después de tu crucifixión. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entiende exactamente lo que se siente subir cuestas empinadas. Él conoce el dolor de ser incomprendido, el agotamiento de cargar pesos que otros no pueden ver, la soledad de caminar senderos que nadie más está dispuesto a recorrer. Pero más que entender tu dolor, Él tiene el poder para transformarlo. Más que simpatizar contigo en tu lucha, Él puede darte la fuerza para superarla. Cuando caminas de su mano en tus cuestas empinadas, no solo recibes compañía, recibes poder sobrenatural para llegar a la cima. Pedro caminando sobre las aguas. Cuando los elementos se vuelven contra ti, necesitamos trasladarnos ahora a las aguas turbulentas del mar de Galilea, donde se desarrolla una de las escenas más dramáticas y reveladoras sobre lo que significa caminar con Cristo cuando todo parece estar en tu contra. Es cerca de la cuarta vigilia de la noche, esas horas silenciosas entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando la oscuridad es más densa y el alma humana se siente más vulnerable. Los discípulos habían estado remando contra el viento durante horas. Mateo 14:24 nos dice que la barca ya estaba a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Imagínate esa escena. 12 hombres agotados, con las manos llenas de ampollas por remar sin cesar, los músculos doloridos, la frustración creciendo con cada remada que parecía llevarlos hacia atrás en lugar de hacia adelante. Habían salido con la esperanza de un viaje tranquilo hacia Betsaida, pero en lugar de aguas calmadas, encontraron una tormenta que parecía decidida a hundirlos. El viento no solo era fuerte, era contrario. Cada vez que intentaban avanzar, las ráfagas los empujaban en dirección opuesta. Era como si la naturaleza misma se hubiera confabulado contra ellos. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has experimentado esas temporadas donde no importa cuánto esfuerzo pongas, cuánto remes, cuánto luches, parece que las fuerzas de la vida están conspirando para empujarte hacia atrás? Tal vez has estado trabajando incansablemente para salir de deudas, pero cada vez que das un paso adelante, surge una emergencia que te hace retroceder 2 pasos. Tal vez has estado orando por la restauración de tu matrimonio, pero cada vez que hay una mejoría, llega una nueva crisis que hace que la relación se sienta más tensa que antes. Los discípulos remaron durante toda la noche. Marcos 6:48 dice que Jesús los vio remar con gran fatiga. Me encanta esa imagen. Jesús los veía. Desde la montaña donde había estado orando, sus ojos nunca se apartaron de ellos. Aunque parecía que los había abandonado a su suerte, en realidad los estaba observando cada momento, viendo cada remada desesperada, sintiendo cada suspiro de agotamiento. A veces pensamos que cuando estamos en nuestras tormentas, Dios nos ha perdido de vista. Pensamos que está ocupado con asuntos celestiales más importantes que nuestras luchas diarias. Pero la verdad es que sus ojos nunca se apartan de nosotros. Él ve cada lágrima, conoce cada suspiro, cuenta cada esfuerzo que hacemos por mantenernos a flote en medio de las circunstancias adversas. Y entonces,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, cuando la situación parecía más desesperante, cuando las fuerzas de los discípulos estaban completamente agotadas, algo extraordinario sucedió. Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar, no en una barca, no nadando, sino caminando sobre las mismas aguas que los estaban azotando, caminando sobre los mismos elementos que parecían estar en su contra. Al principio pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. Después de horas de luchar contra la tormenta, lo último que esperaban era ver una figura caminando sobre las aguas. Pero entonces Jesús les habló: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Su voz cortó el rugido del viento y llegó directamente a sus corazones aterrorizados. Yo soy. Esas dos palabras cambiaron todo. No solo soy Jesús o soy su maestro, sino yo soy, el nombre sagrado que Dios le había revelado a Moisés en la zarza ardiente. En medio de la tormenta más feroz, Jesús se revela como el Dios todopoderoso que tiene control absoluto sobre todos los elementos que parecen estar fuera de control. Y aquí viene la parte que me estremece cada vez que la leo. Pedro, impulsivo y valiente, le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús simplemente responde: «Ven». Una palabra, una invitación, una oportunidad de experimentar lo imposible. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Por unos momentos gloriosos, este pescador ordinario desafió las leyes de la gravedad y de la física. Sus pies tocaron la superficie del agua y no se hundió. Caminó sobre las mismas olas que habían estado azotando su embarcación durante horas. ¿Puedes imaginarte lo que Pedro debió sentir en esos momentos? La incredulidad mezclada con éxtasis, el asombro de estar experimentando un milagro en primera persona, la realización de que cuando Jesús dice «ven», lo imposible se vuelve posible. Cada paso sobre el agua era una declaración de que las leyes naturales se someten cuando caminamos en obediencia a la palabra de Cristo. Pero entonces algo cambió. Pedro vio el fuerte viento y tuvo miedo. En el momento que apartó sus ojos de Jesús y se enfocó en las circunstancias que lo rodeaban, comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquí está la lección transformadora que necesitas entender sobre caminar con Cristo en tus cuestas empinadas. Mientras mantengas tus ojos en Él, puedes caminar sobre las mismas circunstancias que antes te hundían. Los elementos que parecen estar en tu contra se convierten en la plataforma para experimentar milagros cuando caminas en obediencia a su palabra. Pedro no falló porque las olas fueran más grandes o el viento más fuerte. Falló porque cambió su enfoque. Pasó de mirar a Jesús a mirar las circunstancias. Pasó de confiar en la palabra que había escuchado a temer por lo que estaba viendo. Pero aún en su momento de duda, aún cuando comenzó a hundirse, Jesús estaba allí para extender su mano y sostenerlo. Esa es la belleza de caminar de la mano de Cristo en nuestras tormentas. Aun cuando nuestra fe vacila, aun cuando nuestros ojos se desvían hacia las circunstancias que nos rodean, Él está siempre listo para extender su mano y sostenernos. No nos deja hundir en nuestros momentos de debilidad. Nos levanta, nos restaura y nos da otra oportunidad de caminar sobre las aguas. Cuando Pedro y Jesús subieron a la barca, el viento se calmó. Los discípulos quedaron asombrados y adoraron a Jesús diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». La tormenta que había parecido tan poderosa, tan amenazante, tan imparable, se calmó con la simple presencia de Cristo en la embarcación. Tus tormentas actuales, esos vientos contrarios que han estado golpeando tu vida, esas olas que parecen querer hundirte, no son más poderosas que la presencia de Cristo. Cuando Él sube a la barca de tu vida, cuando lo invitas a tomar control de tu situación,
Los elementos que parecían estar en tu contra se calman y reconocen su autoridad. Job en el muladar, cuando pierdes todo, pero no pierdes a Dios. Ahora debemos adentrarnos en una de las historias más desgarradoras y al mismo tiempo más esperanzadoras de toda la Escritura. Job, un hombre que la Biblia describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, se encuentra sentado en un muladar, rascando sus llagas purulentas con un tiesto de barro, habiendo perdido todo lo que una vez consideró evidencia de la bendición divina en su vida. Imagínate la vida de Job antes de la tragedia. Era el hombre más rico de todo el Oriente. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Tenía 7 hijos y 3 hijas hermosas. Su mesa siempre estaba puesta para la celebración, sus graneros siempre llenos, su futuro asegurado por generaciones. Cada mañana se levantaba y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, por si acaso habían pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job era un hombre que había construido su vida sobre la obediencia a Dios, y parecía que Dios había honrado esa obediencia con bendiciones abundantes. Era respetado en la puerta de la ciudad. Sus palabras tenían peso en las decisiones importantes. Los pobres recibían ayuda de sus manos generosas. Era la imagen perfecta de lo que muchos consideramos una vida cristiana exitosa. Y entonces, en un solo día, todo se desplomó. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas, matando a los criados. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores. Los caldeos formaron 3 escuadrones y robaron los camellos, matando también a los criados. Y como si todo eso no fuera suficiente, un gran viento del desierto azotó la casa donde estaban sus 10 hijos comiendo y bebiendo, y la casa se desplomó sobre ellos, matándolos a todos. 4 mensajeros llegaron uno tras otro con noticias devastadoras. Imagínate a Job recibiendo cada reporte, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Primero sus posesiones, luego sus hijos. En cuestión de horas pasó de ser el hombre más bendecido del Oriente a ser el más desolado. Pero su respuesta inicial fue extraordinaria. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En medio del dolor más intenso, en el momento de la pérdida más devastadora, Job mantuvo su integridad hacia Dios. No maldijo, no blasfemó, no cuestionó la justicia divina. Pero Satanás no había terminado. Recibió permiso para tocar la carne de Job, y lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínate el dolor físico constante, la picazón insoportable, las llagas purulentas que cubrían todo su cuerpo. Job, que una vez se había sentado en lugares de honor, ahora se sentaba en el muladar, el lugar donde se tiraba la basura y las cenizas. Y allí, en lo más bajo que un ser humano puede llegar, su propia esposa se convirtió en instrumento de tentación. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Las palabras de la persona que se suponía que lo consolara en su dolor se convirtieron en dardos envenenados dirigidos directamente a su fe. Pero Job respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aun en su momento más oscuro, aun cuando su propio cuerpo se había convertido en una fuente de tormento, Job se negó a soltar su fe en el carácter de Dios. Entonces llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio hicieron lo correcto. Se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, viendo que su dolor era muy grande. Pero cuando finalmente abrieron sus bocas, en lugar de consuelo, trajeron acusación. Le dijeron que su sufrimiento era evidencia de pecado oculto,
que Dios no castiga a los inocentes, que debía haber hecho algo para merecer tal calamidad. ¿Has estado ahí? ¿Has experimentado esos momentos donde las personas que esperabas que te consolaran se convierten en tus acusadores? Donde aquellos que se suponía que caminarían contigo en tu valle más oscuro, en lugar de darte una mano, te señalan con el dedo. Es uno de los dolores más profundos que el alma humana puede experimentar, la soledad de ser incomprendido por aquellos que más amas. Durante 35 capítulos, Job luchó con preguntas que no tenían respuesta fácil. ¿Por qué me diste vida? ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Es bueno que Dios oprima? Sus palabras revelan el corazón de un hombre que estaba luchando por entender cómo el Dios que había servido fielmente podía permitir tal sufrimiento en su vida. Pero en medio de su dolor más profundo, Job hizo una declaración que debe llenarte de esperanza indestructible. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aun cuando todo parecía perdido, aun cuando no tenía evidencia visible de la bondad divina, Job mantuvo su fe en que Dios seguía siendo bueno, seguía siendo fiel, seguía siendo su Redentor. Finalmente, Dios le habló a Job desde un torbellino. No le explicó por qué había permitido el sufrimiento, pero le reveló su grandeza, su sabiduría, su poder incomprensible. Y Job respondió: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job descubrió algo en el muladar que nunca había conocido en el palacio, una revelación más profunda de quién es Dios. Su sufrimiento no fue castigo, fue aula. Su pérdida no fue evidencia del abandono divino, fue oportunidad para una intimidad más profunda con el Todopoderoso. Y entonces vino la restauración. Dios cambió la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Le dio el doble de todo lo que antes había tenido. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Vivió 140 años después de su aflicción, y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. La historia de Job nos enseña que las cuestas más empinadas de la vida no son evidencia de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para conocerlo de maneras más profundas. Que a veces perdemos todo lo que podemos tocar para ganar todo lo que realmente importa. Que la fe verdadera no se mide por las bendiciones que recibimos, sino por la confianza que mantenemos aun cuando no entendemos los caminos divinos. Elías, huyendo de Jezabel, cuando el agotamiento espiritual te alcanza. Necesitamos ahora contemplar uno de los momentos más humanamente vulnerable en la vida de uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Elías, el mismo hombre que había desafiado a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo y había visto descender fuego del cielo, ahora se encuentra corriendo por su vida a través del desierto, pidiendo a Dios que lo deje morir, completamente agotado física, emocional y espiritualmente. Es fascinante cómo la Biblia no esconde las luchas internas de sus héroes. En 1 Reyes 18 vemos a Elías en la cima de su ministerio profético. Había declarado una sequía de 3 años y medio. Había sido alimentado sobrenaturalmente por cuervos junto al arroyo de Querit. Había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta y acababa de protagonizar una de las demostraciones más espectaculares del poder de Dios en toda la historia. En el Monte Carmelo había desafiado a todo un reino apóstata. Había construido un altar, había puesto la carne del sacrificio sobre la leña, y luego había ordenado que echaran agua sobre todo, 1, 2, 3 veces, hasta que el agua corriera alrededor del altar y llenara la zanja que había hecho.
Luego había orado una oración simple: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y el fuego de Jehová cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Todo el pueblo cayó sobre sus rostros y gritó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fue un momento de triunfo absoluto, una vindicación completa de la fe en el Dios verdadero frente a la idolatría que había dominado Israel. Elías entonces ordenó que capturaran a todos los profetas de Baal y los ejecutaran junto al arroyo de Cisón. Subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas, orando por lluvia. Después de 3 años y medio de sequía, las nubes comenzaron a formarse, el cielo se oscureció y vino una gran lluvia. Era el momento de mayor victoria en su ministerio. Había visto el poder de Dios manifestarse de manera innegable. Había sido vindicado públicamente ante todo Israel. La idolatría había sido expuesta como impotente. Parecía que finalmente el avivamiento había llegado y que Israel regresaría al Dios de sus padres. Pero entonces llegó el mensaje de Jezabel: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza de muerte, una declaración de guerra personal, y algo se quebró dentro del corazón de Elías. Aquí está lo que me fascina de esta historia. Elías había enfrentado a 450 profetas de Baal sin temor. Había desafiado a todo un reino, había declarado sequías y llamado fuego del cielo. Pero una amenaza de una mujer lo mandó corriendo por su vida. ¿Cómo es posible que alguien que había demostrado tanto valor ante multitudes se sintiera derrotado por las palabras de una sola persona? La respuesta está en algo que muchos de nosotros hemos experimentado: el agotamiento espiritual. Elías había estado funcionando en un nivel de intensidad espiritual insostenible. Había estado cargando el peso del destino de una nación sobre sus hombros. Había sido el único profeta de Dios visible en un reino lleno de idolatría. La presión había sido inmensa y finalmente había llegado al punto de quiebre. Corrió un día de camino por el desierto, se sentó debajo de un enebro y pidió para sí la muerte, diciendo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Este era un hombre que había visto milagros extraordinarios, que había experimentado la provisión divina de manera sobrenatural, pero que en ese momento solo quería morir. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has llegado a ese lugar donde aún después de ver la fidelidad de Dios en tu vida, aún después de haber experimentado victorias espirituales, te sientes tan agotado, tan desanimado, tan abrumado, que solo quieres que todo termine? No estás solo. Incluso los gigantes de la fe han caminado por ese valle oscuro. Pero aquí viene la parte hermosa de la historia. Dios no regañó a Elías por su debilidad. No lo acusó de falta de fe. No le recordó todas las veces que había visto su poder. En cambio, envió un ángel para cuidarlo. El ángel tocó a Elías y le dijo: «Levántate, come». Y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dios entendía que antes de que Elías pudiera recibir dirección espiritual, necesitaba cuidado físico, necesitaba comida, necesitaba agua, necesitaba descanso. A veces pensamos que nuestras crisis espirituales siempre requieren soluciones espirituales, pero Dios sabe que somos seres integrales. Sabe que el agotamiento físico puede crear confusión espiritual, que la fatiga puede distorsionar nuestra perspectiva de la realidad. Elías comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Con la fortaleza de esa comida,
caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En Horeb, Dios le hizo una pregunta que nos hace a todos cuando estamos en nuestros momentos de desaliento. ¿Qué haces aquí, Elías? No era una pregunta de reproche, era una invitación a la reflexión. Era Dios dándole la oportunidad de expresar lo que estaba sintiendo, de verbalizar sus frustraciones, de procesar su dolor. Elías respondió con total honestidad. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Era el clamor de un hombre que se sentía completamente solo, que había dado todo de sí mismo por una causa que parecía perdida. Entonces Dios le mostró su presencia, no en el viento fuerte que rompía los montes, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. A veces esperamos que Dios nos hable en manifestaciones dramáticas, pero Él elige revelarse en la quietud, en la suavidad, en la intimidad de un susurro que solo el corazón atento puede escuchar. Y luego vino la corrección amorosa. Ve, vuélvete por tu camino, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Elías no estaba solo. Había 7,000 personas fieles que él no conocía, 7,000 corazones que habían permanecido leales a Dios, aun en medio de la apostasía nacional. La lección para nosotros es poderosa. Cuando estamos en nuestras cuestas más empinadas, cuando el agotamiento espiritual nos alcanza, cuando sentimos que estamos solos en nuestra lucha, Dios no nos abandona. Él entiende nuestras limitaciones, provee para nuestras necesidades y nos recuerda que su obra es más grande que nuestra perspectiva limitada. Nehemías reconstruyendo los muros, cuando tienes que construir mientras peleas. Finalmente, necesitamos contemplar la historia extraordinaria de un hombre que tuvo que aprender a construir con una mano mientras peleaba con la otra, que experimentó en carne propia lo que significa caminar de la mano de Dios cuando las cuestas no solo son empinadas, sino que están llenas de enemigos decididos a impedir que llegues a la cima. Nehemías era copero del rey Artajerjes en la ciudadela de Susa, una posición de gran privilegio y confianza en el imperio persa. Tenía una vida cómoda, segura, respetada. Pero un día llegó su hermano Hanani con otros hombres de Judá, trayendo noticias devastadoras sobre Jerusalén. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Estas palabras destrozaron el corazón de Nehemías. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, el lugar donde Dios había puesto su nombre, estaba en ruinas. Sus muros derribados la dejaban vulnerable a cualquier ataque, y sus habitantes vivían en constante temor y humillación. En ese momento, algo se despertó en el corazón de Nehemías. Una carga que no podía ignorar, un llamado que no podía rechazar. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías no reaccionó de manera impulsiva. Su primer paso no fue hacer planes o buscar soluciones humanas, sino quebrantarse delante de Dios, permitir que el dolor de la situación lo llevara a los pies del Todopoderoso. Durante 4 meses, Nehemías oró y ayunó, preparando su corazón para lo que Dios tenía preparado. Y entonces llegó el momento divino. El rey Artajerjes notó la tristeza en el rostro de su copero y le preguntó: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Con gran temor, pero con mayor fe, Nehemías le contó al rey sobre la situación de Jerusalén y le pidió permiso para ir a reconstruir la ciudad. No solo recibió permiso, sino que el rey le dio cartas de recomendación, madera para la construcción y una escolta militar.
Lo que había comenzado como un corazón quebrantado en oración se había convertido en una comisión divina respaldada por el poder político más grande de la época. Pero cuando Nehemías llegó a Jerusalén, la realidad era aún peor de lo que había imaginado. Los muros no solo estaban derribados, estaban completamente destruidos. Las piedras estaban esparcidas por todos lados, las puertas habían sido consumidas por el fuego, y el trabajo que tenía por delante parecía imposible para cualquier estándar humano. Durante 3 días, Nehemías inspeccionó secretamente los muros de noche, evaluando la magnitud del trabajo. Y entonces convocó a los líderes del pueblo y les dijo: «Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio». La respuesta del pueblo fue extraordinaria. «Levantémonos y edifiquemos». Así esforzaron sus manos para bien. Pero inmediatamente comenzó la oposición. Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem árabe se burlaron de ellos y los despreciaron, diciendo: «¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?». Aquí comenzó una de las lecciones más importantes que Nehemías tuvo que aprender. Cuando Dios te llama a construir algo significativo para su reino, siempre habrá oposición. Siempre habrá voces que traten de desanimarte, de convencerte de que lo que estás haciendo es imposible, de sembrar temor en tu corazón sobre las consecuencias de obedecer al llamado divino. Pero Nehemías respondió con una declaración de fe que debe resonar en tu corazón. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. No se dejó intimidar por las amenazas ni desanimar por las burlas. Había recibido su comisión del cielo y sabía que el mismo Dios que lo había llamado lo capacitaría para completar la obra. El trabajo comenzó con entusiasmo, pero la oposición se intensificó. Cuando los enemigos vieron que el muro se levantaba y que las brechas comenzaban a cerrarse, conspiraron todos juntos para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La situación se volvió tan peligrosa que Nehemías tuvo que tomar una decisión extraordinaria. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. ¿Puedes imaginarte la presión? Nehemías tuvo que dividir a su fuerza de trabajo. La mitad construía mientras la otra mitad montaba guardia. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Literalmente tuvieron que aprender a construir con una mano mientras peleaban con la otra. Esta imagen debe hablar profundamente a tu corazón si estás en una temporada donde sientes que tienes que construir mientras peleas. Tal vez estás tratando de construir un matrimonio mientras peleas contra la crítica de familiares que no entienden tu compromiso. Tal vez estás edificando un ministerio mientras luchas contra la oposición de personas que deberían apoyarte. Tal vez estás construyendo un negocio mientras peleas contra circunstancias económicas adversas. Nehemías entendió algo crucial. La obra de Dios siempre enfrentará oposición, pero esa oposición no debe detener la construcción. Y desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas. Trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, construyendo y vigilando simultáneamente. Los enemigos intentaron diferentes estrategias para detener la obra. Primero la burla, luego la amenaza física, después la intimidación política, luego intentaron tender trampas a Nehemías para desacreditarlo. Pero en cada estrategia, Nehemías respondió con oración y acción sabia. Oímos, pues, y oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La clave del éxito de Nehemías fue que combinó la dependencia espiritual
con la acción práctica. Oró, pero también puso guardias. Confió en Dios, pero también tomó precauciones sabias. Tuvo fe, pero también usó la sabiduría que Dios le había dado. Y después de 52 días de trabajo intenso, de construcción con una mano y pelea con la otra, de oposición constante y presión inmensa, el muro fue terminado. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La obra que había parecido imposible se completó en menos de 2 meses. Los enemigos que habían parecido tan poderosos fueron silenciados. Las burlas se convirtieron en reconocimiento de que Dios había obrado de manera sobrenatural. Lo que había comenzado como una cuesta empinada, llena de oposición, terminó en una victoria que glorificó el nombre de Dios delante de todas las naciones. La historia de Nehemías nos enseña que cuando caminamos de la mano de Dios en nuestras cuestas empinadas, Él nos da la capacidad de construir aún en medio de la batalla, de avanzar aún en medio de la oposición, de completar su obra aun cuando las circunstancias parecen estar completamente en nuestra contra. Has llegado hasta aquí, hermano amado, hermana querida, y eso me dice algo extraordinario sobre la condición de tu corazón. En un mundo donde la mayoría de las personas abandonan al primer obstáculo, donde la perseverancia se ha vuelto una virtud rara, donde la atención sostenida es casi un milagro, tú has demostrado que tienes el alma de un escalador espiritual, de alguien que entiende que las cimas más hermosas solo se alcanzan después de los ascensos más empinados. Muy pocas personas tienen la tenacidad espiritual, la sed genuina de verdad y la determinación inquebrantable para permanecer hasta el final de un mensaje tan profundo y extenso como este. Eres parte de un grupo selecto de buscadores sinceros, de almas hambrientas que realmente comprenden que Dios habla a través de su palabra, de maneras que pueden transformar completamente el curso de una vida. Quiero que sepas, con toda la certeza que puede llenar hasta el último rincón de tu corazón, que las cuestas empinadas que estás subiendo en este momento no son evidencia de que Dios te ha abandonado. No son señal de que has tomado el camino equivocado, no son indicación de que tu fe es insuficiente. Son la prueba irrefutable de que Cristo considera que tienes la fortaleza espiritual necesaria para llegar a alturas en tu relación con Él que nunca podrías alcanzar caminando en terreno plano. A lo largo de este viaje espiritual que hemos recorrido juntos, hemos visto verdades que deben cambiar para siempre la manera en que interpretas las dificultades de tu vida. Hemos contemplado a Abraham subiendo al monte Moriah, llevando la leña para el sacrificio de su propio hijo, aprendiendo que a veces Dios nos lleva a lugares donde nuestra obediencia debe ser mayor que nuestro entendimiento, donde nuestra confianza en su carácter debe superar nuestra comprensión de sus métodos. Hemos caminado con David huyendo de Saúl por las montañas rocosas de Judá, experimentando la traición de quien más amaba, descubriendo que las cuevas de refugio se convierten en escuelas de carácter, que los lugares de escondite se transforman en aulas donde aprendemos a depender completamente de la provisión y protección divina. Hemos subido al Calvario con Jesús, viendo cómo el Hijo de Dios cargó sobre su espalda destrozada no solo el peso físico de la cruz, sino el peso espiritual de nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras cargas, demostrando que cuando Cristo sube nuestras cuestas con nosotros, Él ya conoce el final victorioso de la historia. Hemos caminado sobre las aguas turbulentas con Pedro, aprendiendo que cuando mantenemos nuestros ojos en Cristo, podemos caminar sobre las mismas circunstancias que antes nos hundían, que los elementos que parecen estar en nuestra contra se convierten en plataformas para experimentar milagros cuando obedecemos su palabra.
Hemos sentado con Job en el muladar, viendo cómo un hombre puede perder todo lo que es visible, pero ganar todo lo que es eterno, descubriendo que las pérdidas más devastadoras pueden convertirse en las puertas hacia las revelaciones más profundas del carácter de Dios. Hemos corrido por el desierto con Elías, entendiendo que incluso los gigantes de la fe experimentan agotamiento espiritual, que Dios no nos condena por nuestras debilidades humanas, sino que provee exactamente lo que necesitamos para restaurar nuestras fuerzas y continuar nuestro camino. Y hemos construido los muros de Jerusalén con Nehemías, aprendiendo que a veces tenemos que edificar con una mano mientras peleamos con la otra, que la obra de Dios siempre enfrentará oposición, pero que esa oposición no debe detener nuestra construcción cuando caminamos en obediencia al llamado divino. Cada una de estas historias ha sido un espejo sagrado donde has podido ver reflejada tu propia experiencia con una claridad renovada. Tus cuestas empinadas no son accidentes del destino, no son evidencia de mala suerte, no son indicación de que la vida es injusta contigo. Son escalones divinos cuidadosamente diseñados por un Padre Celestial que te ama tanto que está dispuesto a llevarte por caminos difíciles para llevarte a destinos gloriosos. Pero aquí está la revelación transformadora que debe llenar tu alma de esperanza indestructible. En cada una de estas cuestas empinadas, en cada momento de dificultad, en cada paso que parecía imposible de dar, había una presencia divina caminando al lado de cada uno de estos hombres de fe. Abraham no subió solo al monte Moriah. El Dios que había prometido caminar con él estaba allí. David no huyó solo por las montañas. El pastor de Israel estaba cuidando de él. Pedro no caminó solo sobre las aguas. Jesús estaba allí para sostenerlo cuando su fe vacilaba. Y de la misma manera, tú no estás subiendo solo tus cuestas empinadas. Cristo está caminando contigo, no como un observador distante, sino como un compañero íntimo que conoce cada piedra del camino porque Él mismo lo ha recorrido antes que tú. Él conoce cada curva empinada porque las ha subido. Él sabe dónde están los lugares de descanso porque los ha preparado para ti. Quiero que hagas algo poderoso y profético ahora mismo. Comenta: llegué hasta el final porque sé que Cristo camina conmigo en mi cuesta. Necesito ver los nombres de todos los escaladores espirituales que han permanecido firmes hasta la última palabra de este mensaje de esperanza y revelación. Esto no es simplemente un comentario, es una declaración de fe que resuena en los cielos. Es tu manera de decirle a Dios que reconoces su presencia en tu cuesta empinada, que entiendes que no estás solo en tu ascenso. Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte algo que debe hacerte reflexionar profundamente. ¿Crees realmente que fue casualidad que este mensaje llegara a tu vida exactamente cuando estás subiendo la cuesta más empinada que has enfrentado? ¿Piensas que fue coincidencia que estas palabras de esperanza aparecieran en tu pantalla precisamente cuando más necesitabas saber que Cristo camina contigo? Suscribirse no es solo un clic, es un acto de fe. Es sembrar una semilla en tierra fértil. Es asegurar que cuando Dios quiera enviarte el siguiente mensaje de aliento para tu próximo ascenso, tú estés en primera fila para recibirlo. Es unirte a una comunidad de escaladores espirituales que entienden que las cuestas más empinadas son oportunidades para experimentar la compañía de Cristo de maneras más profundas. Cada vez que compartes uno de nuestros videos, estás siendo instrumento de esperanza para alguien más que está en su propia cuesta empinada, alguien que necesita urgentemente saber que no está solo en su ascenso, que Cristo también camina con él de la mano. No subestimes el poder transformador de un simple compartir. Puede ser exactamente lo que cambie la perspectiva eterna de esa persona que Dios tiene en tu corazón.
Me encantaría poder caminar físicamente a tu lado en tu cuesta empinada, tomar tu mano cuando sientes que no puedes dar un paso más, susurrarte palabras de aliento cuando el camino se vuelve demasiado difícil. Pero como no puedo hacerlo físicamente, quiero hacer algo igual de poderoso. Quiero conocer tu historia de ascenso en los comentarios. Cuéntame qué cuesta empinada estás subiendo en este momento. ¿Cuál de estas historias bíblicas resonó más profundamente en tu corazón? ¿Qué revelación recibiste sobre la presencia de Cristo en tu dificultad actual? Comparte conmigo cómo este mensaje cambió tu perspectiva sobre las cuestas empinadas de tu vida. ¿Qué esperanza encontraste en estas palabras? Voy a estar leyendo cada comentario como si fuera una carta personal de un compañero escalador, con el respeto y la atención que merece cada alma que está haciendo el esfuerzo de subir cuestas empinadas por amor a Cristo. Voy a tener tu nombre específicamente en mis oraciones. Voy a interceder para que recibas la fuerza sobrenatural que necesitas para tu próximo paso. Voy a pedirle a Dios que haga real en tu experiencia la presencia de Cristo en tu ascenso. Porque sé con absoluta certeza que Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. Él sabía exactamente qué palabra de aliento necesitaba llegar a tu espíritu en este momento específico de tu cuesta empinada. Confió en que este mensaje iba a llegar a tu corazón en el momento perfecto de su cronometraje divino, cuando más necesitabas recordar que no caminas solo. Tus cuestas empinadas pueden ser la puerta hacia las vistas más hermosas de tu vida espiritual. No las desperdicies quejándote por la dificultad del ascenso. Úsalas para lo que realmente son, oportunidades de caminar de la mano de Cristo, de experimentar su compañía de maneras que nunca conocerías en terreno plano, de desarrollar músculos espirituales que solo se fortalecen en las subidas empinadas. Que la presencia de Cristo sea tan real en tu cuesta empinada, que transforme cada paso difícil en un paso de fe, cada momento de agotamiento en una oportunidad de experimentar su fortaleza, cada instante de desaliento en una ocasión para descubrir que su gracia es suficiente para llevarte hasta la cima que Él ya ha preparado para ti.